Bueno, 11 y 14. Jorge Quique Borsato es concejal en Saladas, es hombre del Partido Popular y reúne unas cuantas condiciones que lo hacen muy interesante porque para la charla, ¿no? Es productor, es tesorero de bomberos voluntarios en Saladas, también nos estaba contando alguna particularidad, la verdad, muy rica en historia respecto del nacimiento de Cabral y de cómo la división entre Pago de los Deseos y Saladas dejó la curiosidad del lugar de nacimiento y el lugar de crianza del soldado heroico. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Exacto. Buen día, Martín. El gusto de tenerte por acá. Pero el gusto es mío, gracias por la oportunidad, por la entrevista. Y la verdad que sí, la historia en Saladas se partió un poco, digamos, sí, porque surgió con la creación del nuevo municipio de Pago de los Deseos. Decimos nuevo, ya tiene unos cuantos años ya, pero sí, en ese momento la línea divisoria deja el nacimiento de Juan Bautista Cabral, sí, en un campo que pertenece hoy a, digamos, lo que sería Pago de los Deseos. Sí. Y sin embargo, el lugar de crianza y donde vivió... La casa de infancia de Cabral. La casa donde creció Juan Bautista en pleno centro de Saladas, o sea, en el municipio de Saladas. Así que tenemos... generalmente lo que sucede es como pasó ahora el 3 de febrero, que se conmemora la batalla de San Lorenzo. Sí. Solía haber dos actos y bueno, también este año fue la primera vez que los dos municipios hicieron un solo acto conjunto, sí, porque si no teníamos un acto a la mañana en Pago de los Deseos y un acto a la tarde en Saladas. Lo que la demografía modifica, pero que la historia no quiere cambiar. O sea, él es hombre de Saladas. Por supuesto. Y está identificado, ¿no? Sigue siendo departamento de Saladas, así que eso es lo importante. Y qué bueno que las dos comunidades ahora, que eran una antes, sigan rindiendo el culto y el honor al gran héroe correntino, a uno de los grandes héroes correntinos, con un solo acto, y que Cabral sea sinónimo de unidad antes de división, claro, o sea, que Pago los Deseos o que Salada, no, es Cabral y es toda la zona, ¿no? Exactamente, Cabral es Salada y es una historia rica justamente para lo que tiene que ver incluso con el turismo y la historia, así que todavía nos falta mucho por ese lado para aprovecharlo. Mira, yo me voy bastante a Emburucuyá por cuestiones de chamamé y de amigos que tengo en el pueblo. Y ese tramo de Ruta 13 entre Saladas y Emburucuyá me parece uno de los lugares más lindos de la provincia. Por naturaleza, lagunas, bañados, riqueza. Uno ve campos de naranjos y de mucha producción. ¿Cómo está con el tema de la sequía? La sequía en toda la zona del departamento de Saladas, la verdad que viene afectando muy fuerte. Quedan pocos espejos de agua hoy, son algunas, solamente las lagunas que quedan, y la mayoría de los pequeños productores lo viene sufriendo, sobre todo la ganadería se viene sufriendo porque los pastos se han secado. Sí. Recién ahora algunas lluvias, pero que a veces llueve en un sector y no en otro. Intenta recomponer un poco el pasto, pero es grave la situación porque se va a llegar al invierno sin pasto, digamos. Entonces, sin pasturas, sin un pasto, digamos, que tenga la altitud y los componentes necesarios para que el animal pueda sobrepasar el invierno. Así que en la mayoría de los casos eso ha generado ventas tempranas, mal hechas y demás de algunos productores. Si bien contra la naturaleza, ¿no es cierto?, poco podemos hacer, pero hay algunas cuestiones que bueno, se pueden hacer, que por suerte tanto la provincia como el municipio vienen encarando, que son perforaciones. Sí. Es muy importante el abastecimiento de agua de cada productor. Se trabaja con maquinaria, haciendo tajamares, como para hacer la reserva de agua de la perforación. Pero bueno, el pasto sigue siendo un problema porque claro, depende ya de o sea, que el que tiene espalda por ahí puede acceder al forraje, pero el pequeño necesita asistencia estatal. Sí, el gobierno también ahora esta semana, justo hace 3 días, estuvo entregando balanceado ahí a pequeños productores, pero bueno, nunca alcanza cuando el clima pega tan fuerte como es ahora. Hay que tener en cuenta que en los últimos 3 años viene lloviendo en esa zona 1.900 o 1.000 milímetros anuales, cuando la media es 1.800 o 2.000. Sí, no llega a la mitad. Entonces estamos en la mitad. ¿Y el rinde de los naranjales también muy afectado? Toda la plantación, todo lo que no tenga riego está afectado. O sea, la sandía, que en la zona funcionó, en la mayoría de los casos, la producción que salió y anduvo más o menos es porque estaba con riego. Entonces yo creo que hoy
la adaptación que tiene que hacer un productor es que prácticamente todo cultivo tiene que tener riego por goteo, riego por aspersión, como fuera, pero en general por goteo, ¿no es cierto? Pero tanto la sandía como la citricultura, incluso el maíz, ya se empieza a hacer prácticas con riego. Así que teniendo en cuenta las circunstancias climáticas, hoy lo que queda es adaptarse a la nueva situación, y bueno, ahí es donde un poco el Estado tiene que estar también presente, y dar una mano, porque realmente si no hacemos ese proceso de adaptación, se complica todo, absolutamente. Sí, seguro. ¿Cómo reacciona la comunidad de Saladas ante este tipo de situaciones? Porque la mayoría, uno entiende, la economía se mueve en base precisamente a toda esta producción que está afectada por la sequía. ¿Cómo reacciona la comunidad de Saladas? ¿Cómo se desenvuelve el saladeño ante este cuadro de situación que evidentemente le debe pegar y fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente que hay muchos pequeños productores, son productores que tienen menos de 30 cabezas de ganado. También hay muchos productores de sandía en la zona, entonces en todos los casos es muy necesario la asistencia del Estado. Pero eso afecta gravemente. Algunos no tienen condiciones de continuar con la actividad, así que sí o sí tiene que estar en la mano del Estado. Y desde ahí es donde nosotros tratamos de colaborar, obviamente, haciendo que sea la gestión para que vaya la maquinaria y asista, o la perforación al que necesita. Lo importante es estar presente, digamos. De hecho, la provincia en sí tiene una política de apoyo al campo, porque no hay alícuotas de ingresos brutos para el campo, hay alícuota cero. Entonces, la verdad que la política de gobierno, tanto provincial como municipal, es apoyar. Obviamente que nunca alcanza, siempre queda pendiente algo, pero tal vez lo más complejo, además del clima, viene con las políticas nacionales que no nos acompañan y complican todo, ¿no? Absolutamente. Contame un poquito, tesorero de Bomberos Voluntarios. Sí, también estamos participando. Creo que es interesante siempre tener contacto con la realidad. Desde la parte privada uno ve las problemáticas, y todo eso sirve, ¿no es cierto?, para realmente tener idea de lo que sufre, por ejemplo, un productor. Y en el caso de bomberos, tener participación en asociaciones civiles, colaborar. Y el tema bomberos viene con mucho trabajo últimamente. En la zona, la verdad que ahora algunas lluvias calmaron un poco, pero la seca hace que haya mucho incendio. La alerta es constante prácticamente. Es constante. Te iba a preguntar, como tesorero, ¿cómo viene el tema de los recursos? ¿Cómo se pelea, no? Siempre en inferioridad de condiciones, evidentemente. Siempre en inferioridad. Bomberos de Saladas tiene una cuota societaria, digamos, donde por suerte la comunidad colabora muchísimo. Hay diferentes niveles de cuota, para que quien puede colaborar con menos lo hace con menos, quien puede colaborar con más lo hace con más, pero la comunidad en sí colabora muchísimo. Se compromete. Y después, ajustarse los cinturones y sostenerse de acuerdo a los subsidios nacionales y provinciales que vengan. Pero por suerte esta comisión que está ahora hace un par de años, la verdad que viene haciendo las cosas bien, y incluso estamos esperando ahora un camión autobomba que se compró de Europa, o sea que está todo encaminado. Bueno, hubo una ayuda de Santiago Maratea también, como muchos otros cuarteles de bomberos donde se consiguió. Ahora le hablo al político. Arrancamos por la producción, por tu compromiso con bomberos. Cuando llegás a la actividad política, mejor dicho, cuando te metes en la actividad política, y no hablo de la época en que arrancaste, sino más bien cuando en el día a día te metes en la cabeza del político, ¿cómo haces para compatibilizar al productor, al contador, al tesorero de Bomberos Voluntarios, al contador y al político? Ustedes se reúnen la semana que viene acá en Espacio Andes, todos los dirigentes del interior del Partido Popular. Exactamente. Yo calculo que va a ser un receptáculo de diferentes inquietudes, en donde el denominador común va a ser la preocupación por situación económica, por sequía, por incendios, por producción. ¿Va a andar por ahí la cosa? Sí, seguramente que sí. La posibilidad nuestra de compatibilizar está. De hecho, en mi caso he trabajado en una ordenanza, por ejemplo, para regular una situación mínima de aserraderos en cuanto a un equipamiento mínimo, porque por ahí sucede que entre que el bombero llega y el incendio se ha desatado, esos 15-20 minutos son cruciales. Son fatales. Entonces, por ejemplo, se ha elaborado en Saladas una ordenanza solicitando que tengan una perforación, una bomba sumergible y un equipo mínimo de para ataque la con un habilitación. tanque.
para la habilitación, entonces eso ayudaría a sostener mientras la cosa se pueda poner peor. Una primera barrera de contención. Exacto, sobre todo teniendo en cuenta que Saladas no tiene hoy parque industrial, no ha sido gestionado en gestiones anteriores, y el no tener parque industrial implica que hay casas alrededor, implica que el peligro se puede incrementar. Entonces, ¿Y van por el parque industrial? Está en conversaciones. Ajá. De hecho, porque es todo un proceso, ya vimos en Santa Rosa, exacto, hay teniendo una el parque industrial ordenanza, todavía muchos aserraderos no se querían ir. Exacto, bueno, pero en realidad con el tiempo, sobre todo lo nuevo debería de ir instalándose en un parque industrial, es lo más ordenado y lo correcto. Menos contaminante. De hecho, Santa Rosa, la facilidad que tiene eso, fíjense, es la generación de biomasa, de energía a través de biomasa. Sí. ¿Por qué? Porque todo está ahí. El junto. residuo va al parque industrial. El residuo va ahí, a la planta. termina, digamos, el proceso en la misma planta. En la misma planta. Así que también se piensa trabajar sobre eso. Desde la parte productiva, ahora también justamente con un concejal radical estamos en la idea de elaborar un proyecto para ayuda a pequeños productores que tenga que ver con facilitarles un crédito o una ayuda para una motobomba o una bomba sumergible, porque la provincia y el municipio hacen perforaciones, pero a veces todavía ese salto, ese costo económico que implica... es el que cuesta dar. A ver, el pequeño productor muchas veces te dice no tiene y no tiene manera de salir. Entonces, bueno... O sea que la gestión va por el acceso. Sí. Y además tenemos que cambiar un poco la concepción vieja. No es solo poner un tajamar, sino tenemos que tratar de derrochar menos agua, entonces más bien incorporar tanques y bebederos y no estar tirando en una cuneta o en un tajamar. También hay todo un proceso de educación al cambio de cultura productiva. Al productor que hay que hacer. Saladas está en la confluencia de dos rutas nacionales, la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 118. Hace meses, el año pasado, surgió esta inquietud por parte de muchos intendentes sobre el estado de la Ruta 12, el reclamo que se hizo nacional, al gobierno nacional, que la promesa de vialidad de empezar a reparar, la verdad que desconozco si se avanzó o no, pero la Ruta 118 también tiene sus inconvenientes. Bueno, ¿en cuánto afecta esto al saladeño, al productor, al ciudadano, al que tiene que venir a hacer un trámite a la capital o al que tiene que ir a visitar, no sé, algún familiar a Santa Rosa, a Concepción, a San Miguel? Se está trabajando también desde las fuerzas vivas allí de Saladas para, tratar de sumar ese granito de arena de reclamo. Sí, el reclamo, tengo entendido, ya se ha hecho en reiteradas oportunidades porque indudablemente que esa ruta necesita ser una autovía. A ver, el tránsito que tiene de Cuatro Bocas hacia Corrientes Capital es tremendo y se termina de complicar desde Riachuelo para acá. Así que lo que pasa es que esa falta de alineamiento evidentemente con el gobierno nacional se ve que nos dilata todo, porque vemos provincias vecinas que ya tienen autovías más avanzadas. Lamentablemente a veces ese sectorismo desde la nación es lo que nos complica. La discrecionalidad, elegir a los amigos en desmedro de los adversarios. Exactamente, pero para paliar eso, una de las cosas sobre las que se está trabajando, por ejemplo, que forma parte de la proyección de Corrientes 2030, que son planes cada 10 años que se hacen, se está evaluando y se está trabajando sobre un mercado concentrador en la zona de Saladas, para que todas las localidades desde ese punto hacia el sur, regional, sobre todo, no tengan que venir al mercado central de Corrientes para... imaginemos el costo de logística que tiene que venga todo acá y que vuelva otra vez hacia el interior. Claro, que un productor de Tatacuá vaya al centro de Saladas. La verdulería ¿cuánto recargo tenemos en una verdulería del interior? Por dar un ejemplo, cuando la misma fruta que horticultura de Santa Lucía o La Valle, que pasa por Saladas, viene hasta acá y de ahí vuelve. O vuelve incluso más al sur todavía. Sí, sería más saludable y más racional que los centros de comercialización sean equidistantes, que estén la concreción de eso sería un punto importante para Saladas, porque la transformaría en el centro de un gran centro regional de distribución. Exactamente. Ese es uno de los puntos que se está trabajando desde la vicegobernación, que está a cargo del Corrientes 2030. Y la verdad que ese punto como otros son importantes a aprovechar, porque justamente la ubicación geográfica de Saladas la transforma en estratégica. En cierto punto estratégica y privilegiada por cómo está ubicada, ¿no es cierto? Así que habría que tratar de dar ese tipo de pasos que yo creo que van a... ¿Cuántos habitantes tiene Saladas? Y Saladas el casco urbano,
Saladas, casco urbano, tendrá 15.000 a 20.000 habitantes. Pero ha crecido mucho en el último tiempo, ¿eh? Sí, pero hay muchos barrios alejados, desde Cuatro Bocas, entrando desde Cuatro Bocas hasta Saladas, y de Saladas más hacia justamente Colonia Cabral, sí. Hay mucha población. Hay una extensión grande. Sí, es muy, muy largo, muy extenso. Tal es así que eso es una complicación del colectivo urbano, justamente, que claro, tiene un recorrido muy largo, y por ahí no hay tantos usuarios. No hay tanta carga, pero mucho recorrido. Bueno, Jorge, te agradezco mucho. La reunión la semana que viene, ¿qué día es? El viernes de la semana que viene, sí, el viernes 24, una reunión en el Espacio Andes, donde toda la política provincial del Partido Popular se va a reunir, y seguramente justamente hablar de las problemáticas, pero también de los objetivos a trazarnos para este año electoral y lo que vendrá, que estimo yo será cerca de junio las elecciones, no sé. Todavía no está definido el tema, pero el dato aparentemente podría indicar que se votaría en junio, a diferencia de las fechas nacionales, como ha hecho Corrientes últimamente, diferenciándose del escenario nacional. Te agradezco mucho los minutos. No, gracias a ustedes por su tiempo. Jorge Quique Borsato, concejal del Partido Popular y de Encuentro por Corrientes en Saladas, pero además productor y también contador público, ejerciendo como tesorero de bomberos voluntarios en esa hermosa localidad. Pausa.